Conoce a los tigres de Bengala más famosos de Las Vegas. Un mono capuchino se involucra en la captura de un capo del narcotráfico. ¿Y reptiles en el metro de la Ciudad de México? Hoy conocerás algunas de las mascotas más excéntricas y sus rocambolescas historias en 3 casos que te volarán la cabeza. Riqueza, poder y animales. Hoy en Crónica Animal. Noviembre 22, 1986, Las Vegas, Nevada. Estamos a punto de presenciar un encuentro histórico del arte de los guantes y la estrategia. Las 3 grandes organizaciones internacionales de boxeo han decidido unificar el Campeonato Mundial de Pesos Pesados. El jamaicano Trevor Berbick, campeón de la WBC, defenderá su título frente a un oponente quizá demasiado joven para esta categoría. Desde el primer round, aquel muchacho de 20 años con un pasado de pobreza y desintegración familiar revela su temple. Para el segundo episodio, ha impuesto ya su estilo siempre a la ofensiva. El aluvión de impactos no cesa. Berbick pierde el equilibrio y cae noqueado. La victoria es apoteósica. Ha nacido una leyenda llamada Mike Tyson. Porque él sí era un boxeador, o sea, con cero compasión, era muy difícil que le duraras más de 2 rounds. Tyson se convierte no en un campeón deportivo, sino en un fenómeno social y cultural. Iron Mike protagoniza no solo las peleas de mayor rating y mejor pagadas de la historia, sino videojuegos, portadas de revista, programas de televisión, su propia serie animada. Antes tenía tanta ira que quería matar a todos. Y yo reemplacé esa ira con amor. Sí, todo genial, pero ¿qué tiene que ver todo esto con Crónica Animal? Pues mucho. Paciencia. ¿De qué hablas, Willis? Las mansiones de lujo, yates, autos de colección, relojes de alta gama y aviones privados estaban bien, pero faltaba algo que lo enfrentara con su propia naturaleza felina. Visitamos al connotado periodista deportivo Tlatuani Carrera, quien nos habló de la naturaleza salvaje de Tyson. Era un hombre muy temido, ¿no? Quien recuerda a Mike Tyson era esta fuerza sobrehumana de la naturaleza, era este huracán al que te ibas a enfrentar. Fuera del ring, le costaba controlar su instinto. Algún día tuve la oportunidad de entrevistarlo, a Mike Tyson, y justo le decía, es una metáfora, donde era, ¿cómo le haces tú para amarrar al león que tienes adentro? Y entonces lo primero que hizo Mike Tyson fue como decirme, ¿qué? Y yo dije, está enojado, le pareció bien la pregunta, y entonces le dije de nuevo, ¿cómo haces para amarrar a ese león que tú tienes adentro? El cuadrilátero no le bastaba. Ese león requería algo más para sentirse en su elemento. Algo o alguien que lo confrontara con su ser indómito. Él tuvo 3 tigres de Bengala. No 1 ni 2, sino 3 tigres de Bengala viviendo con él. En su casa, bueno, hasta durmiendo con él. Les adelanto que las cosas no acabaron bien. Esto lo veremos más tarde, pues es tiempo de conocer nuestro segundo caso de este capítulo, que por cierto, tampoco acabó bien para su protagonista. ¿Qué harías por tu animal de compañía preferido? Más aún, ¿qué harías por el animal de compañía preferido de tu esposa e hijas? Y si eres uno de los 10 criminales más buscados por el FBI y la Interpol y estás en medio de una fuga espectacular. Este fue el dilema que enfrentó Joaquín Guzmán Loera, el poderoso Chapo Guzmán. Para entender la encrucijada que vivió el célebre, si podemos llamarlo así, capo mexicano, hablamos con el periodista José Reveles, autor del libro El Chapo, Entrega y Traición. Era uno de los líderes del cártel de Sinaloa y siempre andaba un poco a salto de mata. Y cómo no, tras una era de jauja en la que consolidó su liderazgo en el cártel más grande del hemisferio, dominó el mercado mundial de la cocaína y logró amasar una fortuna que lo llevó a aparecer en las listas de millonarios de la revista Forbes. ¿Qué onda con esa revista?
Estando aún fresca la tinta de esta ignominiosa publicación, las autoridades se vieron presionadas a buscar en serio al narcotraficante y el FBI le puso precio a su cabeza. Las disparatadas circunstancias de su captura definitiva, tras su fuga del penal del Altiplano mediante la construcción de un túnel, están relacionadas con un mono, al parecer, un mono capuchino. Y eso ni el astuto Chapo lo vio venir. Les platico la historia completa de Botas, el mono probablemente capuchino, y su participación en el proceso de captura del narcotraficante en unos momentos, porque es tiempo de presentarles nuestro tercer caso. Una historia que se originó en el subsuelo de la Ciudad de México. El metro de la Ciudad de México transporta diariamente a 4.6 millones de pasajeros. Para ningún chilango es un secreto que se trata de un metaverso paralelo al que habitamos en la superficie. Una Matrix en la que todo se siente muy real. Apretujones, vendedores ambulantes, predicadores, bocineros, apariciones milagrosas, dulces, películas, maquillajes, conciertos, exposiciones, experiencias culturales, empujones, amor y sucesos paranormales. A veces todo eso al mismo tiempo. ¿Cómo se relaciona el metro de la Ciudad de México con Crónica Animal? De muchas maneras. En el metro se permite la entrada de animales de asistencia y de compañía siempre que estén debidamente resguardados. Esto lo abordaremos en un próximo capítulo. De lo que hoy les vamos a hablar es de la extraña aparición de un reptil semiacuático en los andenes. ¿Sí? No es exactamente así como se veía. Crónica Animal siguió el caso hasta llegar a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Pública. En el segmento anterior te presentamos 3 casos en los que animales silvestres aparecen en situaciones que nada tienen que ver con su medio ambiente original. Los animales de raza o exóticos, animales raros, han estado vinculados históricamente con la aristocracia, los gobernantes, los poderosos. El emperador Moctezuma tenía un zoológico que funcionaba como santuario y a la vez como proveedor de animales usados en rituales. Políticos, millonarios, estrellas de cine, más recientemente influencers, presumen en sus redes sociales la posesión de criaturas como estas. Antes de continuar con los 3 casos de este capítulo, te tengo otro viaje al pasado, no a tiempos de Moctezuma, pero sí a una época que ahora parece otra civilización. Clase de historia para unos, nostalgia para otros. Son los años 70 del siglo pasado. La sociedad mexicana se deslumbra y se escandaliza con el advenimiento de un nuevo género de diva, una diosa del escenario, la vedette. Entre todas ellas, una destacaba por reunir cualidades poco usuales. Además del atractivo físico, era una talentosa y educada violinista que complementaba su fastuosa vida con animales exóticos. Aquí un fragmento de la entrevista que concedió a un programa televisivo de la época. Y aquí está Sultán, y ya entendemos por qué le llaman resbaloso y por qué le llamas el estrujante, Sultán. ¿Cuánto pesa hoy? Aproximadamente 50 kilos. ¿Y cuánto mide? 5 metros. No me gusta compartir momentos porque los animales, pues a veces nos dan grandes ejemplos a los humanos. Si no los molestas, no te molestan. Señoras y señores, les quiero presentar a Iva. Le denominé así porque nadie se le escapa. Es muy linda, es muy cariñosa. Me gusta tener mucho contacto con ella antes de mis shows porque me da paz, me da tranquilidad. Ese era el México de los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado. Parece un mundo más ingenuo, pero el deseo de poseer, de subyugar a los otros animales, en este caso a los llamados salvajes, a los silvestres, a los extravagantes, a los peligrosos, pareciera una pulsión primigenia. Preguntemos a alguien que sabe de esto. Sí pueden crear, claro que un vínculo con el cuidador o con el humano que los alberga. Y normalmente, pues sí pueden ser relaciones sanas y duraderas. El problema es que los animales necesitan los espacios, necesitan a otros compañeros de grupo que el humano no puede proveerlos.
Más adelante analizaremos esto un poco más. Es momento de regresar a nuestros casos de hoy. Vamos con la inaudita historia del escape más famoso de la justicia mexicana. Año 2014. Joaquín Guzmán Loera se encuentra en la prisión más segura de México, el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, conocido como Almoloya. El poderoso capo tiene en su haber una fuga del penal de Puente Grande en Jalisco en 2001. Por ello, las medidas de seguridad son elevadas a su máximo nivel. Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, y las hijas gemelas de ambos, María Joaquina y Emali Guadalupe, se han mudado cerca del penal para poder visitar a su familiar con frecuencia. Pero no llegan solas. Además del personal de servicio y seguridad, Emma Coronel y sus hijas llevan consigo a una criatura originaria de los bosques tropicales de América. Botas, un mono al parecer capuchino que el propio Guzmán Loera les había obsequiado y que ellas integraron a su familia. Conociendo los planes de fuga de Joaquín Guzmán Loera, Emma Coronel y las dos niñas dejan su casa cerca del penal. El 11 de julio de 2015, Joaquín Guzmán Loera realiza su mayor hazaña, un escape a lo Harry Houdini. Literalmente desaparece ante las cámaras de vigilancia. El sueño del agente Ethan Hawke hecho realidad. Inicia entonces la cacería del capo. 7 de sus secuaces son capturados, lo que lleva a diversas líneas de investigación. Pero fue el ego de Joaquín Guzmán Loera lo que lo empujó hacia el precipicio. Consciente de su leyenda, se atrevió a iniciar pláticas para producir una película biográfica. Y es aquí donde el papel protagónico en esta trama de intrigas y traición pasa a manos de Botas, el mono probablemente capuchino originario de los bosques tropicales de América. No se despeguen, esta historia se va a poner intensa. ¿Recuerdas que Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, junto con sus dos niñas, dejaron el Estado de México días antes de la fuga de Guzmán Loera? Conforme a los planes de la familia, se dirigieron al sitio elegido para ocultarse. Pero esta salida, un tanto intempestiva, impidió que Emma Coronel y sus hijas llevaran consigo a Botas, el mono. Las gemelas lo extrañaban, lo consideraban parte de su familia, y una vez que Joaquín se reunió con ellas tras su mudanza del penal, le rogaron a su papá que rescatara a Botas. ¿Cómo no iba a acceder a la petición luego de la ausencia paterna que padecían las pequeñas por razones obvias? Así que Guzmán Loera dio la orden y su equipo puso manos a la obra. Pero no sería tarea fácil. La idea era trasladar a Botas en avión, pero ni las líneas aéreas ni las autoridades ambientales dieron trámite a la solicitud, por lo que el equipo de Guzmán Loera decidió transportarlo vía terrestre. La posesión de animales poco usuales es casi un signo de identidad entre los capos del narcotráfico. El propio Guzmán Loera ya tenía un zoológico privado en Guadalajara, Jalisco. Tenía especial predilección por las aves, cisnes, pavos reales, guacamayas, cacatúas. Y no es el único. Me tocó ir a ver a doña Aurora, la mamá del Amado Carrillo, que tenía este lugar confinado detrás de la mansión, en donde había algunos tigres. José Reveles recuerda casos como el de Pablo Escobar. En el rancho de Pablo Escobar, en la hacienda Nápoles, se le incautó este rancho que tenía varios animales exóticos, ¿no? Pero dejemos un momento a la familia Guzmán Loera, Botas incluido, para saber qué ocurrió con los 3 tigres de Bengala de Iron Mike Tyson, campeón de los pesos pesados e ídolo popular. A escena, Boris, Storm y Kenia. Conozcan a Boris. Y dice que el primero se tuvo que desprender de él porque le iba a poner una vacuna contra el tétanos y el tigre se volteó y le dio a él mismo un zarpazo donde le lastimó el brazo, ¿no? Entonces, uno menos de 3 que tenían, por lo menos eso dice la leyenda. Él es Storm. El segundo dice que lo traía, a él le gustaba pasearlos, ¿no? Es esta actitud de yo domino a este animal, ¿no? Yo soy más poderoso que él porque yo soy Mike Tyson, él es un tigre. Pero dice, pues de repente ladraron unos perros, el tigre se volvió loco, subió una barda, trepó una barda y agarró
casi agarra a uno de los perros, entonces alcanzaron a quitar al perro y su vecino lo demandó por decir no puedes estar paseando un animal así, 2 tigres menos de 3. Con quien Tyson logró una mayor empatía y a quien conservó a lo largo de 16 años fue a Kenia. Con esta félida desarrolló una relación tan estrecha que incluso dormía con ella. Tenía entrenadores de tiempo completo y le dedicaba tiempo como a un miembro de su familia. Como les adelanté hace rato, las cosas no salieron bien. Esto se va a poner feo. Y el tercero, que fue el más grave, le comió parte del brazo a una persona que trabajaba con él y lo demandó por $250,000. Así lo contó Tyson en una entrevista. She came out of her house thinking she could play with the kid because it's cute. Said, "Oh, he's so cute," and she ripped all her hand off. She ain't never got mad at me, never got mad at anybody in her life. And this lady just got over there, got a hand. ¿Qué podría salir mal? 3 tigres en cautiverio reprimiendo su instinto, ese que el propio Tyson no podía controlar. Ahí está esta analogía todo el tiempo con el animal, pero con el animal salvaje, con el animal que le reconocemos esos instintos que tal vez vemos también en el boxeo. Una metáfora que se refleja en el uso de animales para definir las cualidades de boxeadores, como ocurre en Raging Bull, Toro Salvaje, en donde Robert De Niro recrea a Jake LaMotta, brutal dentro y fuera del cuadrilátero. ¿Por qué nos fascina tanto el boxeo? Nos hemos estado haciendo esa pregunta. Porque finalmente todos conocemos que tenemos ese instinto adentro. Desde la bioética, la posesión de animales no domésticos es cuestionable. Una es la cosificación del animal. O sea, el animal pasa a ser visto un artículo de lujo. La doctora recordó a otros tigres que también fueron famosos en Las Vegas. Y a veces hay historias que terminan muy mal, porque aunque sean entrenadores, como este par de artistas que estaban en Las Vegas y que tenían sus espectáculos con tigres, y pues desafortunadamente uno de ellos murió a consecuencias de herida del tigre, esto nos demuestra que pues ellos no la pasan bien en cautiverio. ¿Mike Tyson aprendió la lección? Lo sabremos en unos minutos. También conoceremos a otros boxeadores que han seguido su ejemplo, porque ahora escucha un sonido que pone en alerta a cualquier chilango. Como vimos en el segmento anterior, esta Matrix tropicalizada es escenario de acontecimientos que hoy les narramos. Pónganse cómodos. Una mañana, los usuarios del metro capitalino, concretamente en la estación Río de los Remedios, Línea B, Valle de Aragón, para mayor detalle, descubrieron en los andenes la presencia de un viajero poco frecuente. Ahí se paseaba un reptil semiacuático originario de las regiones tropicales de África, Asia, América y Australia. Un auténtico cocodrilo. En este caso, una cría de esta especie. ¿Qué hacía en la hora pico de la Línea B? Nosotros creemos que el cocodrilo fue justo así. Alguien lo adquirió en algún mercado ilegal, vio el problema que tenía y lo dejó en el metro. No solo eso, sino que un par de días después, otro cocodrilo, también bebé, fue hallado en la estación Valderas. Y no era la primera vez que un cocodrilo era recuperado por la policía. Ya en octubre de 2020, habían rescatado del comercio ilegal a un individuo de esta especie. En este caso, no estaba en el metro. Las autoridades reciben frecuentes reportes y denuncias relacionadas con fauna silvestre, también en estaciones de autobús, en vía pública o en recintos cateados. Se sigue contribuyendo a la venta ilegal de fauna silvestre, tanto cocodrilos, tortugas, la tortuga caimán, hemos tenido tortugas caimanes, tucanes, tucanetas, los ajolotes también hemos tenido. Detrás de la anécdota que a muchos causó curiosidad y hasta diversión, hay una realidad cruel y un hecho ilegal. Por ello, el equipo de Crónica Animal se puso en contacto con la Brigada de Vigilancia Animal a fin de visitar las instalaciones donde los ejemplares fueron trasladados. Somos la policía que rescata animales de maltrato animal o lesionados en vía pública. Al hacer el recorrido, nos encontramos con una sorpresa, o varias. Te lo contamos en unos instantes. De igual modo, tendremos la conclusión de la historia de Botas, el mono que delató a Joaquín Guzmán Loera, y te diremos cuál fue el destino de los tigres de Bengala de Mike Tyson.
Anteriormente te presentamos el caso de las crías de cocodrilo encontradas en los andenes de las estaciones Río de los Remedios y Valderas en el metro de la Ciudad de México. ¿Qué hacían en el transporte público estas criaturas cuyo hábitat son cuerpos de agua dulce como ríos, pantanos, lagos y ciénegas? Los cocodrilos hoy en día son, como podemos ver en redes sociales, populares como mascotas, como animales supuestamente de compañía. Supimos que estos ejemplares de la vida silvestre fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal. Mira, Brigada de Vigilancia Animal existe desde hace casi 20 años. Ha tomado fuerza más los últimos años y nuestras funciones son justo animales lesionados, maltrato animal en vía pública. Cuando tú veas un tlacuache herido o un perro que atropellaron, un perro que no le dan de comer, un perro que le pegan, nos tienes que llamar a nosotros. Siguiendo nuestro caso, fuimos a buscar a las crías. La directora de la brigada nos explicó que si bien ahí fueron trasladadas inicialmente, ya habían sido entregadas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Nos avisó la autoridad del metro, mandamos a una unidad, lo trajimos aquí a brigada, revisamos que estuviera en buena salud, que afortunadamente sí, y se lo entregamos a Profepa. Al principio nos sentimos frustrados, pero al recorrer las instalaciones del albergue, descubrimos muchas otras historias que nos dejaron. Cada ejemplar que se aloja en la brigada tiene mucho que contarnos y nosotros mucho que aprender. Estos son solo algunos casos. El oficial Eric nos presentó a Francisco, un cara a cara o quebrantahuesos abandonado. Fue hallado en estado deplorable. Ya tenemos tiempo con ella, es uno de nuestros embajadores aquí de la brigada. Ya no se pudo liberar puesto que ya no tenía la facultad de cazar por él mismo. El oficial nos habló de animales que provienen de sitios y circunstancias disímiles. Tenemos aguilillas, tenemos cincuates, serpientes, tenemos tlacuaches, cacomistles, tenemos hemos tenido, por ejemplo, las garzas. Hemos recuperado changuitos, hemos recuperado monos araña, muchas serpientes. Además de estas especies, la brigada asegura y mantiene en resguardo hasta su posible adopción a perros y gatos recuperados. Por allá encontramos algunos pitbull decomisados en la alcaldía Álvaro Obregón. Y a palabra de los vecinos los utilizaban para peleas. Otro operativo dio como resultado la recuperación de gatos en estado lamentable. Le leen sus derechos, se le hace la detención, se le retiran los cachorros y se traslada al juez cívico. El área destinada a los meninos fue inaugurada en 2024. Felinos y caninos, ay, estoy hablando como policía. Perros y gatos, lomitos y michis, constituyen la población más numerosa de la brigada. En el refugio encontramos a este par. Tierno como se ve, el caso es más oscuro de lo que nos imaginamos. Esta chivita llegó tras huir de un macabro ritual. Chiva llegó un 2 de febrero, aquí de Tláhuac. Creemos que se le escapó un santero por las fechas, era el día de la Candelaria, y traía un ligero corte en el cuello, de hecho venía llena de sangre, y lo que hicimos fue, la atendió el veterinario, tomaba leche todavía, se recuperó, y pues ahora anda ahí corriendo con el chanchito. Yo creo que ella es como la sexta cabrita que hemos rescatado por ese tema. Chenchito es el otro sobreviviente de la pareja. Escapó de convertirse en... bueno, ustedes me entienden. Fue hallado en la carretera, llegó al mismo tiempo que Chivita. Crecieron juntos por lo que son inseparables, los mejores roomies. Es muy peculiar la pareja. De hecho, duermen los dos, están en la misma resguardo. Junto con Francisco, el quebrantahuesos, estos amigos se han convertido en embajadores de la brigada. ¿Dónde están ahora las crías de cocodrilo del metro? Profepa lo entrega a los zoológicos, entonces seguramente anda en un zoológico. Vamos con la conclusión de nuestro segundo caso. Nos quedamos en el traslado de botas vía terrestre a fin de regresarlo a las hijas del capo. Como imaginarán, las autoridades mexicanas y estadounidenses mantenían vigilancia en los entornos de Guzmán Loera. Un día, esa vigilancia rindió frutos. Las autoridades sabían que Joaquín Guzmán Loera buscaría regresar al llamado Triángulo Dorado, por lo que realizaban operativos en la sierra. Y he ahí que descubrieron muy quitado de la pena nada menos que a Botas,
en un lujoso Mustang rojo propiedad de Edgar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel, cuñado de Joaquín Guzmán Loera, que transitaba por Sinaloa. Una pista decisiva para llegar al narcotraficante más buscado en la historia de México. ¿Y qué fue de Botas tras la captura del Chapo? Hemos buscado información al respecto sin encontrarla. En la mansión de Tyson solo podía haber un alfa, y sabemos quién era. Vamos a la conclusión de este caso. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Magic Mike no es el único boxeador que se ha mostrado al lado de animales silvestres. Por ahí vemos las imágenes del Canelo Álvarez con un león pequeño, y le encanta también retratarse ahí. Que está, por ejemplo, hubo Oscar Valdés con un cocodrilo hace poco, ¿no? Que es otro boxeador que fue 2 veces olímpico, que ahora está peleando por cinturones mundiales, pero les gusta además exhibirlos. También Floyd Mayweather, que es uno de los hombres más extravagantes que ha tenido el boxeo. ¿Qué lección aprendió Tyson de su experiencia fallida con 3 tigres de Bengala? Y poco a poco se dio cuenta, pues, de que son animales salvajes, finalmente, de que no es un perro que puedes domesticar, que puedes entrenar. Así lo comentó al conductor de radio Howard Stern. Isn't that suicidal in a way? No, know why? Because Howard, I believe that I was like Tarzan. I could talk to the animal. You know, when you got money and things are going well, I'm different than the rest of these people. I could talk to animals. Hay un libro que me encanta de boxeo, que está escrito por una mujer, por Joyce Carol, porque dice que para ella escribir de boxeo no solamente es escribir acerca de boxeo, sino es contemplar los perímetros de la civilización humana. Al final, Tyson reconoció la imposibilidad de someter a un ser que pertenece a la sabana, a las selvas tropicales, a los manglares y no a una mansión en Las Vegas, y decidió guardar el recuerdo en un tatuaje. Es tiempo de aprender a dominar al animal caprichoso y controlador que somos los humanos antes de acabar con este supuesto reino del que nos creemos dueños y al que estamos poniendo contra las cuerdas por vanidad. Estamos en riesgo de perderlo todo por nocaut. Te espero en la próxima Crónica Animal.